Gracias por tu ayuda, hija, pero esta casa es para tu hermana mayor, ella la necesita más, dijo papá mientras le entregaba las llaves a mi hermana, quien jamás ha trabajado un día en su vida. Lo que él no sabía era que, en la pila de documentos que firmó desesperado hace 5 años, el dueño legal de la casa no es él, sino yo. Me llamo Maura. Tengo 32 años y soy gerente financiera en una empresa de tecnología en Guadalajara. Pero hoy, en este jardín lleno de humo de carne asada y música de banda a todo volumen, no soy nadie. Soy solo la hija que está parada junto al viejo limonero, sosteniendo un vaso de plástico con refresco tibio, mientras mi familia celebra el logro más grande de mi vida sin siquiera mencionar mi nombre. El sol de la tarde golpeaba fuerte sobre las tejas rojas de la hacienda. Era una casa hermosa, de estilo colonial, con arcos de piedra y un patio central que había visto pasar a 3 generaciones de mi familia. Mi abuelo plantó este limonero bajo el que me escondo ahora. Él solía decirme que las raíces de este árbol eran lo único que mantenía la casa en pie. Hoy, sé que estaba equivocado. Lo que mantiene esta casa en pie no son las raíces de un árbol, sino las transferencias bancarias que he hecho religiosamente cada mes durante los últimos 5 años. Sentí una vibración en mi bolsillo. Saqué el celular y bajé el brillo de la pantalla para que nadie viera lo que estaba mirando. Era una notificación de mi banco. El mensaje era corto, clínico, y sin embargo, hizo que mi corazón latiera con una fuerza dolorosa. Transferencia exitosa. Fideicomiso liquidado. Saldo restante del crédito hipotecario, 0.00 pesos. Ahí estaba. La libertad. 5 años de comer atún en lata, de no comprar ropa nueva, de trabajar turnos dobles y fines de semana. Todo se resumía en ese mensaje. Había pagado hasta el último centavo de los 5.200.000 pesos que mis padres debían. Salud, familia. El grito de mi padre, Gumersindo, interrumpió mis pensamientos. Levanté la vista. Mi padre estaba de pie en el centro del patio, con el pecho inflado como un gallo de pelea. Llevaba su mejor guayabera blanca y sostenía un vaso de tequila reposado. A sus 66 años, todavía conservaba esa voz retumbante que usaba para intimidar a cualquiera que se atreviera a contradecirlo. Salud por los Ramírez. Continuó gritando, mientras mis tíos y primos levantaban sus cervezas. Porque a pesar de las crisis, a pesar de los malos gobiernos y de la envidia de los vecinos, seguimos aquí. Esta casa sigue siendo nuestra. Nadie nos la pudo quitar. Todos aplaudieron. Mi madre, Benita, sonreía tímidamente a su lado, asintiendo con esa sumisión silenciosa que siempre me había desesperado. Y luego estaba ella. Ernestina. Mi hermana mayor estaba sentada en la mejor silla del jardín, bajo la sombra de la sombrilla, como si fuera una reina en su trono. A sus 39 años, Ernestina se veía impecable, o al menos eso creía ella. Llevaba un vestido de diseñador color esmeralda que costaba más de lo que yo gastaba en comida en 2 meses. Se abanicaba con una mano manicurada, luciendo uñas postizas decoradas con cristales. ¡Ay, papá, qué bonito hablas!, dijo Ernestina con esa voz chillona que siempre ponía cuando quería algo. Definitivamente, el linaje y la clase no se compran. Sentí un sabor amargo en la boca que no tenía nada que ver con el refresco. Ernestina no había trabajado un solo día en los últimos 10 años. Desde su segundo divorcio, había vuelto a casa de mis padres con la excusa de que estaba emocionalmente frágil y necesitaba sanar. Esa sanación implicaba dormir hasta el mediodía, ir al spa 3 veces por semana y criticar mi ropa cada vez que me veía. Maura. La voz de Ernestina cortó el aire como un látigo. ¿Qué haces ahí parada como espantapájaros? ¿No ves que a la tía Chonita se le acabó el hielo? Muévete, niña. Los ojos de varios invitados se volvieron hacia mí. No había maldad en sus miradas, solo indiferencia. Para ellos, yo era parte del mobiliario. La hija solterona, la que trabajaba demasiado, la que no tenía el carisma de Ernestina ni la autoridad de Gumersindo. Caminé hacia la hielera, sintiendo el peso de sus miradas en mi espalda. Mientras llenaba la cubeta con cubos de hielo,
mi mente viajó hacia atrás, hacia el momento exacto en que mi vida se convirtió en una chequera abierta para ellos. Fue hace 5 años. Recuerdo el olor a humedad y a miedo que impregnaba la sala de estar. Mi padre estaba sentado en el sofá, llorando. Nunca había visto a Gumersindo llorar, y la imagen me revolvió el estómago. Sobre la mesa de centro había una notificación judicial pegada con cinta adhesiva roja, embargo precautorio. Había perdido todo en un negocio de ganadería fantasma, una estafa en la que cayó por avaricia. Debía 1,5 millones de pesos en aquel entonces, más intereses moratorios que crecían como una bola de nieve. El banco iba a quitarnos la casa. Esta casa. El legado del abuelo. No puedo perderla, Maura, sollozó mi padre aquel día, aferrándose a mis manos. Si los vecinos se enteran de que me embargaron, me muero de vergüenza. Tu madre no lo soportaría. ¿Dónde está Ernestina? Pregunté yo, ingenua, pensando que esto era una crisis familiar que resolveríamos juntos. Mi madre, Benita, se secó las lágrimas con un pañuelo. Tu hermana está en Cancún, mijita. Se fue ayer. No quisimos decirle nada para no arruinarle el viaje. Ya sabes que ella sufre mucho de los nervios. ¿En Cancún? Repetí, incrédula. ¿Con qué dinero? Pues, con la tarjeta adicional de tu papá, murmuró mi madre, bajando la vista. En ese momento debí haber dado la media vuelta y salir por esa puerta. Debí haberlos dejado enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Pero miré hacia el patio, hacia el limonero del abuelo, y sentí que no podía fallarle a su memoria. Al día siguiente, vendí mi auto. Era un sedán pequeño que acababa de terminar de pagar con mi primer sueldo de profesional. Lo vendí por mucho menos de lo que valía para tener efectivo rápido y frenar el embargo inicial. Luego, llevé a mi padre a la oficina de Telésforo, un viejo amigo de la universidad que ahora era un abogado brillante en derecho inmobiliario. Recuerdo la oficina de Telésforo, fría, moderna, con aire acondicionado que zumbaba suavemente. Mi padre estaba nervioso, firmando papeles sin leerlos, solo queriendo que la pesadilla terminara. Don Gumersindo, dijo Telésforo con seriedad, poniendo una mano sobre el documento final, necesito que entienda lo que está firmando aquí. Esto es un fideicomiso de garantía inmobiliaria. Sí, lo que sea, respondió mi padre, agitando la mano con desdén. Solo quiero que el banco deje de llamar. Maura se va a encargar de los pagos. Ella es buena con los números. Exacto, insistió Telésforo, mirándome a los ojos. Como Maura va a ser la garante y la que aporte el capital, hay una cláusula de transmisión de propiedad. Si se paga la deuda total. Ya firma, muchacho. Interrumpió mi padre, ofendido porque un joven le explicara cosas. Yo confío en mi hija. Es mi sangre. Lo que es mío es de ella y lo que es de ella es mío. No necesitamos tantas palabras raras. Mi padre firmó con un garabato rápido, creyendo que estaba firmando un simple acuerdo de pago. Nunca leyó la cláusula cuarta. Su arrogancia no se lo permitió. Él pensaba que yo era una simple empleada, una extensión de su voluntad. Jamás imaginó que yo pudiera tener un plan. El sonido del hielo cayendo en el vaso de la tía Chonita me trajo de vuelta al presente. Gracias, hija, dijo la tía Chonita, mirándome con lástima. Deberías arreglarte un poco más, Maura. Mira a tu hermana, siempre tan elegante. Si no te cuidas, te vas a quedar a vestir santos. Sonreí, una sonrisa tensa y vacía. No se preocupe por mí, tía. Estoy bien. Dejé la hielera en la mesa y me volví hacia mi lugar seguro bajo el árbol. Pero Ernestina se interpuso en mi camino. Olía a perfume caro y a mezcal. Oye, Maura, susurró, acercándose a mi oído. Cuando se acabe la fiesta, necesito que laves los manteles. Se mancharon de salsa y sabes que a mamá le duelen las manos y talla mucho. La miré fijamente. Había una maldad casual en sus ojos, la crueldad de quien nunca ha recibido un «no» por respuesta.
No voy a lavar nada, Ernestina, dije con voz tranquila. Estoy cansada. Trabajé toda la semana. Ernestina soltó una carcajada seca. ¿Trabajaste? Por favor, Maura. Estar sentada frente a una computadora no es trabajar. Trabajar es lo que hace papá manteniendo esta casa. Tú solo colaboras. Además, es lo mínimo que puedes hacer viviendo aquí gratis. Gratis. La palabra resonó en mi cabeza como un disparo. 45.000 pesos al mes durante 60 meses. Gratis. Apreté los puños a los costados, clavándome las uñas en las palmas. Disfruta la fiesta, hermana, le dije, pasando por su lado y golpeando accidentalmente su hombro con el mío. Disfrútala mucho, porque creo que va a ser inolvidable. Ella se volvió, indignada, lista para gritarme, pero en ese momento la música se detuvo de golpe. Mi padre estaba subiendo a una pequeña tarima de madera que habían improvisado. Tenía un micrófono en la mano y una sonrisa que no presagiaba nada bueno. «Atención todos», bramó Gumersindo. «Atención, por favor. Tengo un anuncio muy importante que hacer». Mi madre corrió a ponerse a su lado, acomodándose el chal. Ernestina se alisó el vestido y adoptó una pose de falsa modestia. Yo me quedé quieta, sintiendo un frío repentino a pesar del calor de la tarde. Algo en la mirada triunfal de mi padre me decía que el golpe final estaba a punto de caer. Y yo no tenía idea de cuánto iba a doler. El silencio cayó sobre el jardín. Incluso los grillos parecían haber dejado de cantar para escuchar a mi padre. Gumersindo carraspeó, disfrutando de ser el centro de atención. Sacó de su bolsillo interior un sobre amarillo, grande y abultado. Lo sostuvo en el aire como si fuera un trofeo olímpico. «Familia, amigos, vecinos», comenzó, con voz solemne. «Ustedes saben que los últimos años no han sido fáciles. El destino nos puso pruebas duras. Hubo momentos en los que pensé que el legado de mi padre, de mi abuelo, se perdería. Pero un hombre de verdad nunca se rinde. Un hombre de verdad se aprieta el cinturón y saca a su familia adelante». Sentí una náusea creciente. ¿Él se apretó el cinturón? Él no había dejado de comprar su tequila favorito ni una sola semana. Él no había dejado de ir a las peleas de gallos los domingos. Fui yo quien dejó de comprar café en la calle. Fui yo quien usó los mismos zapatos negros para ir a la oficina durante 2 años seguidos hasta que la suela se agujeró. Hoy, continuó, elevando el tono, puedo decir con orgullo que la deuda ha sido pagada. La casa está libre. La hacienda Ramírez es nuestra al 100% de nuevo. Los aplausos estallaron. «Bravo, Gumersindo», gritó un tío borracho. «¡Qué hombre!», suspiró una vecina. Mi padre asintió, absorbiendo los elogios como una esponja seca. Pero, levantó una mano para pedir silencio. Un buen patriarca no solo piensa en el presente, piensa en el futuro. Piensa en quien tiene la fortaleza y el carácter para mantener unida a la familia cuando él ya no esté. Mis manos comenzaron a temblar. Sabía lo que venía. Una parte de mí, esa parte pequeña e ingenua que todavía quería ser la niña de papá, esperaba escuchar mi nombre. Esperaba escuchar, y todo esto es gracias a mi hija Maura, la más trabajadora, la más leal. He reflexionado mucho con su madre, dijo Gumersindo, mirando amorosamente a Benita. Y hemos decidido que es momento de pasar la estafeta. Esta casa, esta tierra, necesita una dueña que entienda el valor de la tradición. Alguien que siempre ha estado aquí, cuidándonos, dándonos alegría. Se giró hacia Ernestina y extendió el sobre amarillo hacia ella. Por eso, hoy, delante de todos ustedes como testigos, le hago entrega simbólica de las escrituras de la casa a mi primogénita, a mi orgullo, Ernestina Ramírez. Hija, esto es tuyo. El mundo se detuvo. El sonido de los aplausos me llegaba amortiguado, como si estuviera bajo el agua. Vi a Ernestina llevarse las manos a la boca en un gesto de sorpresa teatral tan falso que daba vergüenza ajena. Vi a mi madre abrazarla, llorando de emoción.
Vi a mi padre palmearle la espalda con orgullo. Gracias, papito. Gracias, mamita. Lloriqueó Ernestina, tomando el micrófono. No sé qué decir. Yo, prometo cuidar esta casa con mi vida. Sé que he tenido mala suerte en el amor, pero Dios me compensa con los mejores padres del mundo. Era demasiado. La sangre me golpeaba las sienes con tanta fuerza que me dolía la cabeza. Caminé. No supe en qué momento mis piernas empezaron a moverse, pero de repente estaba en medio del patio, frente a la tarima. ¿Es una broma? Mi voz salió ronca, extraña. La música festiva se detuvo de nuevo. El DJ notó la tensión. Todos me miraron. Ernestina bajó el micrófono, molestia visible en su rostro por haber sido interrumpida en su momento de gloria. Maura, por favor, dijo mi padre, frunciendo el ceño. No hagas escenas. Estamos celebrando. ¿Celebrando? Repetí, sintiendo que la risa histérica burbujeaba en mi garganta. ¿Estás regalándole la casa a Ernestina? ¿A ella? Ella es tu hermana mayor, intervino mi madre, Benita, acercándose a mí con esa mirada de súplica que usaba para manipularme. Ella lo necesita más, hija. Tú tienes tu carrera, tienes tu sueldo. Ernestina está sola, está desprotegida. ¿Qué va a ser de ella si nosotros faltamos? ¿Desprotegida? Señalé a mi hermana, que nos miraba desde la tarima con superioridad. Mamá, tiene casi 40 años. Está sana. Tiene 2 manos y 2 pies. Lo único que no tiene es vergüenza. Un grito ahogado recorrió a la multitud. Respeta a tu hermana. Bramó Gumersindo, bajando de la tarima y parándose frente a mí, amenazante. No voy a permitir que tu envidia envenene este día. ¿Envidia? Le grité, ya sin importarme quién escuchaba. Pagué 5.200.000 pesos, papá. 5 millones. Vendí mi coche. Renuncié a mis vacaciones. Pagué cada factura de luz, de agua, de predial durante 60 meses. ¿Y tú le das la casa a la persona que no puso ni un solo peso para salvarla? Ernestina soltó una risa fría, seca, que cortó el aire. Ay, Maura, qué vulgar eres hablando de dinero, dijo ella, negando con la cabeza. Eso es lo que te diferencia de nosotros. Tú crees que todo se compra. Papá no me da la casa por dinero, me la da por amor. Porque yo sí estuve aquí cuidándolos mientras tú te ibas todo el día a tu oficina, a jugar a la ejecutiva importante. Yo iba a trabajar para que ustedes comieran. Grité, con lágrimas de impotencia quemándome los ojos. Ya basta, sentenció mi padre. Su voz era fría como el acero. Maura, has demostrado que no tienes corazón. Estás llena de rencor. Y no quiero esa energía en mi casa. ¿Tu casa? Susurré. Sí, mi casa. Y ahora, la casa de tu hermana, Gumersindo cruzó los brazos. ¿Y ya que estamos poniendo las cartas sobre la mesa? Ernestina y yo hablamos esta mañana. Ella tiene muchos proyectos. Quiere poner un estudio para grabar vídeos de maquillaje, quiere emprender. Y necesita espacio. Ernestina sonrió, una sonrisa de depredador que acaba de acorralar a su presa. Así es, hermanita. Pensé que, como tú eres tan independiente y tienes tanto dinero como dices, no te importaría mudarte. Necesito tu habitación. Es la que tiene mejor luz para mis vídeos. Miré a mi madre, esperando que dijera algo. Esperando que Benita, la mujer que me dio la vida, dijera, no, eso es injusto, es la habitación de Maura. Pero mi madre solo bajó la cabeza y se puso a alisar un pliegue invisible en su falda. Sería lo mejor, hija, murmuró Benita sin mirarme. Ya estás grande para vivir con tus padres. Además, a tu hermana le hace mucha ilusión su proyecto. Podrías irte a un departamento. Tienes hasta el fin de semana para sacar tus cosas, ¿verdad?
Ahí fue. Ese fue el momento exacto. Sentí como algo se rompía dentro de mi pecho. No fue un sonido fuerte, fue como el chasquido de una rama seca. El vínculo, ese hilo invisible y resistente que me ataba a ellos, esa necesidad patológica de complacerlos, de buscar su aprobación, simplemente se desintegró. El dolor desapareció. La tristeza desapareció. En su lugar, una claridad absoluta y helada inundó mi mente. De repente, ya no era la hija despreciada. Era la gerente financiera. Era la mujer que manejaba presupuestos millonarios y negociaba con tiburones corporativos. Y estaba viendo a 3 personas que acababan de cometer el peor error financiero de sus vidas. Me sequé la única lágrima que había logrado escapar por mi mejilla. Me enderecé la espalda. Me alisé la blusa. ¿Quieren mi habitación?, pregunté, con una voz tan tranquila que Ernestina parpadeó, confundida. Sí, la quiero. Y quiero que saques tus cajas viejas del garaje también, respondió ella, intentando mantener su postura dominante. Entiendo, asentí lentamente. Tienen razón. Esta casa necesita un solo dueño. Alguien que entienda su valor. Saqué mi celular. No miré a nadie. Marqué el número que tenía guardado en mis favoritos. ¿Maura?, contestó la voz grave de teléfono al segundo tono. Es hora, dije, mirando fijamente a los ojos de mi padre. Trae al notario. Trae a seguridad. Ejecuta la cláusula 4. Colgué. ¿A quién llamaste?, preguntó Gumersindo, con una sombra de duda cruzando su rostro por primera vez. Sonreí. No fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa que pongo cuando encuentro un error de 1.000.000 de pesos en una auditoría y sé exactamente quién es el culpable. Llamé a la realidad, papá. Y va a llegar en unos 15 minutos. Les sugiero que aprovechen para comerse el pastel. Porque se les va a indigestar muy pronto. Me di la vuelta y caminé hacia la entrada de la casa, ignorando los gritos de mi hermana y las preguntas de los invitados. Me senté en el muro de piedra de la entrada a esperar. El sol estaba bajando, tiñendo el cielo de un rojo sangre. Era el atardecer más hermoso que había visto en años. Los 15 minutos pasaron entre murmullos nerviosos. La fiesta había muerto, aunque la música seguía sonando bajito. Nadie se atrevía a irse, la curiosidad era más fuerte que la incomodidad. Mi familia se había agrupado en el centro del patio, cuchicheando y lanzándome miradas venenosas. Ernestina se reía fuerte de vez en cuando, intentando demostrar que no estaba preocupada, pero el tintineo de su copa contra sus dientes la delataba. Entonces, el sonido de un motor potente rompió la tensión. Un vehículo SUV negro, impecable y blindado, entró por el camino de grava levantando una nube de polvo. Se detuvo justo frente al portón principal. Las puertas se abrieron al unísono. Primero bajó Telésforo. Llevaba un traje italiano gris marengo que contrastaba violentamente con la informalidad de la fiesta. Llevaba un maletín de cuero bajo el brazo. Detrás de él, bajó un hombre calvo y bajito con una carpeta oficial, el notario público número 47. Y finalmente, de la camioneta trasera, descendieron 2 hombres vestidos con uniformes tácticos de seguridad privada. Eran grandes, serios y no parecían estar ahí para comer tacos. Un silencio sepulcral cayó sobre la hacienda. Caminé hacia ellos. Telésforo me saludó con un leve asentimiento. ¿Estás lista, Maura?, preguntó en voz baja. Nunca he estado más lista en mi vida, respondí. Entramos en grupo al patio. El sonido de los tacones de Telésforo sobre la piedra resonaba como martillazos. ¿Qué significa esto? Gumersindo se adelantó, intentando bloquear el paso con su cuerpo. Esta es una propiedad privada. Lárguense o llamo a la policía. Buenas tardes, señor Gumersindo, dijo Telésforo con una calma exasperante. Le recomiendo que no llame a la policía. Si vienen,
Tendrán que explicarles por qué está usted ocupando ilegalmente una propiedad ajena. ¿Qué? Gumersindo se puso rojo hasta las orejas. Esta es mi casa. Tengo las escrituras. Hace 5 años las firmé. No, señor, intervino el notario, ajustándose las gafas. Hace 5 años, usted firmó un fideicomiso irrevocable de garantía con transmisión de dominio condicionada. Mi padre parpadeó, confundido por las palabras técnicas. Ernestina se acercó, arrastrando su vestido esmeralda por el suelo polvoriento. Deja de hablar en clave, abogado de quinta. Gritó ella. Dinos qué está pasando. Telésforo me miró. Le hice un gesto hacia la enorme pantalla de televisión que habían sacado al patio para el karaoke. Él conectó su tableta inalámbricamente. En la pantalla gigante apareció un documento escaneado. La firma de Gumersindo se veía clara y grande en la parte inferior. Permítanme traducirles al español, dijo Telésforo, señalando un párrafo resaltado en amarillo neón. La cláusula cuarta, inciso B, establece lo siguiente: en el momento en que la deuda hipotecaria sea liquidada en su totalidad, si el 100% de los pagos provienen de la cuenta del garante, es decir, Maura Ramírez, la titularidad y plena propiedad del inmueble se transferirá automáticamente a dicho garante. Se escuchó un grito ahogado. Creo que fue la tía Chonita. ¿Qué? La voz de mi padre era un hilo. No. Eso no es lo que me dijeron. Yo solo firmé para que no me quitaran la casa. Usted firmó porque estaba desesperado y porque subestimó a su hija, dijo Telésforo implacablemente. Usted pensó que Maura pagaría y se quedaría callada. Pero la ley es clara. El que paga, manda. Telésforo deslizó el dedo en la tableta. La imagen cambió. Ahora se mostraba un certificado nuevo, con sellos digitales y fecha de hoy a las 8 de la mañana. Señoras y señores, anunció el abogado, les presento el certificado de libertad de gravamen y la nueva escritura pública de la propiedad, a nombre de la única dueña legítima, la ingeniera Maura Ramírez. Me adelanté y arrojé sobre la mesa del pastel un paquete de hojas impresas. Eran mis estados de cuenta bancarios. 5 años de historia. Ahí está, dije, mi voz resonando clara y fuerte. 40.000 pesos el primer año. 42.000 el segundo. 45.000 el último. Cada centavo tiene mi nombre. Ernestina agarró los papeles como si quemaran. Los miró con los ojos desorbitados. Esto es un truco. Aulló, rompiendo los papeles y lanzándolos al aire. Eres una víbora. Engañaste a papá. Se aprovecharon de que es un anciano que no ve bien. Nadie lo engañó. Le contesté, dando un paso hacia ella. Los guardias de seguridad se tensaron, listos para intervenir, pero les hice una seña de que esperaran. Papá tuvo al notario enfrente. Telésforo se lo explicó 3 veces. ¿Sabes por qué no escuchó? Porque estaba demasiado ocupado pensando en qué le iban a decir los vecinos. Estaba demasiado ocupado protegiendo su ego. Me giré hacia mi madre. Benita estaba pálida, agarrada del brazo de una silla para no caerse. Mamá, le dije suavemente. Tú sabías que yo pagaba. Tú veías los recibos. ¿Alguna vez pensaste en mí? ¿Alguna vez pensaste que era injusto que yo trabajara 12 horas al día mientras Ernestina se iba de vacaciones? Es tu hermana, balbuceó mi madre, repitiendo su mantra de toda la vida. ¿La familia se ayuda? La familia se ayuda, sí. Pero esto no es una familia, mamá. Esto es un parásito alimentándose de un huésped. Y el huésped se cansó. Gumersindo se agarró el pecho, haciendo una mueca de dolor. ¡Ay! Gimió, doblándose. El corazón. Me va a dar algo. Hija ingrata, estás matando a tu padre. Varios invitados se alarmaron. Llamen a una ambulancia, gritó alguien. Yo ni siquiera parpadeé. No te esfuerces, papá, dije con frialdad.
Conozco ese truco. Lo usaste cuando el banco vino la primera vez. Lo usaste cuando querías que te comprara la camioneta nueva. Es tu padre. Chilló Ernestina. Se está muriendo. Si se está muriendo, qué bueno que contraté el servicio premium de ambulancias, saqué mi celular y mostré la pantalla. Están estacionados en la esquina desde hace 10 minutos, por si acaso. Los llamo para que te lleven al hospital, papá. Pero te aviso, si te llevan, te van a hacer análisis. Y van a ver que tu único problema es el exceso de tequila y colesterol. Gumersindo se enderezó lentamente. El dolor, insoportable, desapareció mágicamente al ver que su manipulación no funcionaba. Me miró con un odio que nunca había visto en los ojos de un padre. Maldita seas, escupió. Te maldigo. Ojalá te atragantes con esta casa. Tal vez, respondí. Pero me atragantaré bajo mi propio techo. Caminé hacia Ernestina. Ella retrocedió, chocando contra la mesa de los regalos. ¿Querías mi habitación, verdad? Le pregunté. ¿Querías hacer un estudio de vídeo? Es mi derecho. Gritó ella, histérica. Soy la mayor. Pues tengo noticias para ti. El plan ha cambiado. Miré el reloj en mi muñeca. Son las 6 de la tarde con 45 minutos. Tienes exactamente 1 hora, Ernestina. 1 hora para entrar a la casa, agarrar todo lo que quepa en tus maletas y largarte. ¿Qué? Ella se quedó boquiabierta. No puedes echarme. Vivo aquí. Vivías aquí, corregí. Ahora estás invadiendo propiedad privada. Hice una señal a los 2 guardias de seguridad. Ellos dieron un paso al frente, cruzando los brazos sobre sus chalecos antibalas. Estos caballeros te van a acompañar a tu habitación para asegurarse de que solo te lleves lo que es tuyo. Ropa, zapatos, maquillaje. Nada de muebles. Nada de electrodomésticos. Esos los pagué yo también. Mamá. Papá. Hagan algo. Gritó Ernestina, buscando a sus protectores. Pero Gumersindo y Benita estaban mudos. Estaban haciendo cálculos. Estaban mirando la casa grande y cómoda, y luego mirando a su hija desempleada y sin un peso en la bolsa. Andando. Ordené. Y si no has salido en 1 hora, te saco yo misma arrastrando. Y créeme, con los tacones que traes, no va a ser una salida elegante. Ernestina soltó un grito de rabia, agarró una copa de vino tinto que estaba en la mesa y la arrojó contra el suelo. El cristal estalló y el líquido rojo salpicó el dobladillo de su vestido esmeralda. Te vas a arrepentir de esto, Maura. Chilló mientras corría hacia la casa, seguida de cerca por los guardias de seguridad. Te vas a quedar sola. Mejor sola que mal acompañada, murmuré para mí misma. Los invitados comenzaron a escabullirse hacia la salida. Nadie se despidió. Nadie quiso mirarme a los ojos. Solo la tía Chonita se quedó un momento, grabando todo con su celular, con una sonrisita en los labios. Sabía que antes de que anocheciera, todo el pueblo sabría que la perfecta Ernestina había sido desalojada de su trono. La hora más larga de mi vida pasó con el sonido de fondo de los portazos y los gritos ahogados que venían del segundo piso. Desde el patio, podía ver la silueta de Ernestina corriendo de un lado a otro en la ventana de su habitación, tirando cosas dentro de bolsas de basura porque sus maletas de diseñador no eran suficientes para tanta vanidad acumulada. Mis padres no se movieron de sus sillas de plástico. El hielo de sus bebidas ya se había derretido, igual que su dignidad. No se hablaban, no me miraban. Solo miraban al vacío, como 2 capitanes viendo hundirse su barco. Finalmente, Ernestina salió. Era un espectáculo lamentable. El rímel le corría por las mejillas, el vestido estaba manchado de vino, y arrastraba 2 maletas gigantescas que rechinaban contra el empedrado. Detrás de ella, los guardias cargaban varias bolsas negras de plástico. «Esto es inhumano», gritó al llegar al patio,
deteniéndose frente a nuestros padres. Papá, no puedes dejar que me haga esto. ¿A dónde voy a ir? No tengo dinero. Gumersindo levantó la vista lentamente. Por primera vez en la tarde, vi miedo real en sus ojos. No miedo por ella, sino por él mismo. Hija, empezó a decir él con voz temblorosa. Tal vez podrías ir con tu amiga Lucía unos días. Ernestina abrió la boca, incrédula. ¿Me estás corriendo tú también? Susurró. ¿Después de decir que yo era tu orgullo? No tenemos opción, Ernestina, intervino mi madre, Benita, con la voz quebrada pero firme. Maura tiene los papeles. Maura es la dueña. Entonces vámonos todos. Exclamó Ernestina. Tengamos dignidad. Vámonos los tres y dejemos a esta bruja sola en su mansión. Hubo un silencio. Un silencio pesado y revelador. Ernestina miró a papá. Papá miró sus botas. Ernestina miró a mamá. Mamá se ajustó el rebozo y evitó su mirada. Nadie se movió. ¿No vienen? Preguntó Ernestina, y por primera vez sentí una punzada de lástima por ella. En ese momento, ella se dio cuenta de la verdad que yo había aprendido hace años: el amor de nuestros padres era condicional. Me querían a mí por mi dinero, y la querían a ella por su imagen. Pero ahora que ella no tenía nada que ofrecer y representaba una carga, la estaban desechando. Estamos viejos, hija, dijo Gumersindo en voz baja. No podemos andar rodando de casa en casa. Aquí tenemos nuestras medicinas, nuestras camas. Son unos cobardes. Aulló Ernestina. Escupió en el suelo, a los pies de mi padre. Me dan asco. Se dio la vuelta y arrastró sus maletas hacia el portón. Los guardias la escoltaron hasta la calle y cerraron la pesada puerta de madera detrás de ella. El sonido del cerrojo al cerrarse fue el sonido más dulce que había escuchado jamás. Me quedé a solas con mis padres y Telésforo, quien seguía revisando documentos en la mesa. Bueno, dije, rompiendo el silencio. Ahora que eso está resuelto, vamos a establecer las nuevas reglas de convivencia. Mis padres levantaron la cabeza, temerosos. ¿Reglas? Preguntó mamá. Sí, reglas. Esta es mi casa ahora. Y ustedes son bienvenidos a quedarse, por supuesto. No soy un monstruo. No voy a echar a mis padres ancianos a la calle. Vi cómo sus hombros se relajaban con alivio. Pero, continué, alzando un dedo, las cosas van a cambiar. Primero, se acabó el dinero discrecional. No más tarjetas de crédito adicionales. Yo compraré la despensa, yo pagaré los servicios. Si necesitan medicinas, me dan la receta y yo las compro. Gumersindo apretó la mandíbula, su orgullo herido, pero no dijo nada. Sabía que no tenía poder de negociación. Segundo, nada de darle dinero a Ernestina por debajo de la mesa. Si me entero de que le pasan un solo peso de lo que yo traigo a esta casa, o si la dejan entrar a dormir, solo por una noche, entonces sí, venderé la casa. La venderé, los meteré en un asilo público y me iré a vivir a Europa. ¿Entendido? Sí, hija, susurró mi madre. Y tercero, caminé hacia Gumersindo y le quité el vaso de tequila de la mano. Se acabaron las fiestas para impresionar a los vecinos. A partir de hoy, vivimos de acuerdo a nuestra realidad. Y la realidad es que somos una familia normal, no hacendados ricos. Vacié el tequila en la tierra de la maceta más cercana. Telésforo, ¿tenemos el contrato de comodato listo? Pregunté. Aquí está, dijo el abogado, extendiendo 2 copias. Es un contrato que les permite vivir aquí gratuitamente de por vida, siempre y cuando cumplan con las condiciones de buen comportamiento estipuladas por la dueña. Fírmenlo, ordené. Mis padres firmaron. Sus manos temblaban. Ya no eran el patriarca y la matriarca. Eran 2 inquilinos en la casa de su hija menor. Ha pasado un mes desde la fiesta.
La casa está tranquila. Demasiado tranquila, dirían algunos, pero a mí me gusta así. Hice remodelaciones. Convertí la antigua habitación de Ernestina en mi oficina personal. Pinté las paredes de un color crema suave y quité las cortinas pesadas de terciopelo que a ella tanto le gustaban. Ahora entra la luz del sol y puedo ver el jardín mientras trabajo. Mis padres son como fantasmas silenciosos. Se mueven por la casa con cautela, siempre preguntando, ¿te molesta si pongo la tele? ¿O, quieres que prepare algo especial de comer? Hay un respeto nuevo en su trato. No es cariño, lo sé. Es miedo. Miedo a perder su seguridad. Y honestamente, me basta con eso. El respeto comprado es mejor que el desprecio gratuito. Ernestina, bueno, las noticias vuelan en un pueblo pequeño. Sé que se quedó 2 días con una amiga hasta que la echaron por mandona. Ahora vive en un cuarto de azotea en el centro, y la tía Chonita me contó, con mucho placer, que la vio trabajando de recepcionista en una clínica dental. Parece que por fin está aprendiendo lo que significa ganarse la vida. Estoy sentada bajo el limonero del abuelo. Es domingo por la mañana. Tengo una taza de café caliente en las manos y mi libro de contabilidad en el regazo. El viento mueve las hojas y siento un aroma fresco a cítricos. Acaricio la corteza rugosa del árbol. Lo logré, abuelo, susurro. La casa está a salvo. Las raíces siguen aquí. Mucha gente en el pueblo dice que fui cruel. Dicen que una hija no debería humillar a su familia así. Dicen que el dinero me volvió fría. Pero cuando miro las paredes sólidas de esta hacienda, cuando miro mi cuenta bancaria que por fin empieza a crecer para mí y no para otros, y cuando respiro este aire de paz sin gritos ni exigencias, sé que hice lo correcto. A veces, para salvar el árbol, tienes que podar las ramas podridas. Aunque duelan. Aunque hayan estado ahí toda la vida. Bebo un sorbo de café y sonrío. El café sabe mejor cuando lo pagas tú mismo, en tu propia taza, en tu propia casa.